Hola a todos y sean bienvenidos a otro webinar de MATLAB. Les habla su servidor Carlos Tapia. Soy ingeniero de aplicación de MATLAB en la empresa Multion Consulting y al día de hoy veremos cómo reconocer el entorno con ayuda de la herramienta LiDAR Toolbox. Bien, esto es lo que veremos el día de hoy. Primero definiremos cómo importar y visualizar los datos de tipo LiDAR, es decir, cómo los cargaremos a MATLAB. Después realizaremos una calibración de tipo LiDAR con ayuda de un par de cámaras. También veremos cómo realizar ese tipo de calibración. Aplicaremos un par de algoritmos de Deep Learning a los datos LiDAR para poder reconocer algunos objetos. Y por último veremos cómo reconocer una creación de mapas en 3D usando SLAM o el formato SLAM. Bien, pero ¿qué son los sensores LiDAR? Cuando nosotros hablamos de sistemas autónomos, sabemos que los autos y los robots pueden conducir o realizar una tarea por ellos mismos. Además, son capaces de conocer qué es lo que sucede en su entorno para que ellos puedan conocer qué es lo que los rodean. Necesitan la ayuda de un par de sensores. Esto les ayudará a detectar los objetos que se encuentran a su alrededor para después realizar un procesamiento de esta información. Entonces, cuando nosotros hablamos de LiDAR, sabemos que este es un acrónimo de la palabra, digamos, de Laser Imaging Detector and Ranging, que básicamente podríamos decir que es un sistema de medición y detección de objetos mediante láser. Su funcionamiento es muy similar al de un radar. Los radares emiten ondas de radio que rebotan en los objetos, solo que en este caso los sensores LiDAR no van a emitir un tipo de radar, sino lo que van a emitir son rayos luz infrarroja. De igual forma van a rebotar en los objetos como si fuese un escáner láser. Ahora, ¿cómo nosotros podemos trabajar esto con MATLAB? Lo vamos a hacer con una toolbox. La toolbox es LiDAR Toolbox. LiDAR Toolbox proporciona algoritmos, funciones y apps para diseñar, analizar y probar sistemas de procesamiento de tipo LiDAR. Con él vamos a poder realizar algunas tareas de seguimiento, detección de objetos, segmentación semántica, ajuste de formas y una detección de obstáculos. Además, es posible entrenar algunos modelos personalizados en la detección semántica usando algoritmos de Deep Learning y Machine Learning, además de que cuenta con una aplicación o con una app llamada LiDAR Labeler que nos va a permitir entrenar modelos de Deep Learning y Machine Learning. Ahora vamos a definir cuál es el flujo de trabajo para poder trabajar con ese tipo de sensores. Primero es importar los datos, es decir, cargar los datos a MATLAB. Para eso vamos a cargar primero la información, después vamos a hacer un pequeño procesamiento. En el procesamiento vamos a empezar a detectar qué es lo que tenemos aquí. Vamos a utilizar algoritmos de Deep Learning, otros algoritmos de Machine Learning para poder detectar y dar seguimiento a los objetos. Y por último, también es posible generar código con lo que nosotros estamos trabajando, es decir, podemos generarlo para bajarlo a una tarjeta de adquisición o un hardware, ¿no? Entonces, enfoquémonos primero en la primera parte, que es cómo importar los datos a MATLAB. Para que nosotros podamos importar los datos, primero vamos a leer los archivos, es decir, vamos a tener un tipo de archivo, puede ser un archivo PCAP, que es un tipo de archivo que nos genera por el tipo de sensor tipo LiDAR, que en este caso es el Velodyner. Ese tipo de Velodyne nos va a permitir leer un archivo PSAP con el cual vamos a poderlo cargar a MATLAB y poder visualizar esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con la función, tenemos una función que se llama Velodyne File Reader. Con él vamos a dar la información, es decir, vamos a decir dónde se encuentra nuestro archivo. Nuestro archivo se llama lidardata.psap y vamos a decir el tipo de información que queremos. Vamos a cargarlo, lo visualizamos y mediante un while vamos a poder entonces visualizar todos los frames. Entonces vayamos a MATLAB y veamos cómo leer este tipo de datos. Ya nos encontramos dentro de MATLAB. Ahora vamos a leer un archivo PSAP. Vamos a abrir un ejemplo. En este caso es un ejemplo
que nos va a permitir leer los datos PSAP. Y como lo mencionamos anteriormente, tenemos nuestra línea con nuestra función Velodyne File Reader. Colocamos el nombre de nuestro archivo, anteriormente generado mediante un tipo de, bueno, es una nube de puntos que hemos capturado a partir de la lectura con un sensor. Definimos un par de límites, decimos cuáles son los límites en X, Y y Z, y entonces, con la ayuda de un while, vamos a comenzar a reproducir la nube de puntos. Voy a hacer un poco más grande, y en este caso podemos visualizar cómo se encuentra el sensor. Podemos visualizar que conforme se va moviendo, va detectando algunos objetos. A simple vista podemos detectar que este era un carro. Aquí vemos que va pasando un carro. Probablemente para nosotros sea sencillo saber que este es un carro, pero bueno, para la nube de puntos no. Digamos, solamente está detectando un par de objetos, digamos, una serie de nube de puntos que se encuentran en el espacio. Entonces la tarea es que nosotros podamos seccionar o segmentar algunas partes y poder obtener esa información. Y con eso lo vamos a hacer más adelante. Bien, entonces ya vimos cómo podemos cargar un archivo PSAP, leerlo y visualizarlo. Bien, ahora vamos a abrir un archivo en el que vamos a leer eh, un archivo .las. Los formatos de archivo LAS, digamos, el archivo LAS es un formato binario estándar en la industria porque puede almacenar datos LiDAR, pero además estos archivos contienen metadatos en el que además de cada registro de la nube de puntos, contienen atributos como la coordenada en 3D, intensidad y la marca de tiempo de GPS. Entonces, contiene mucho más información. ¿Cómo leemos este tipo de archivo? Bueno, primero vamos a generar una variable, la variable spat, donde viene el nombre del archivo. El archivo es aerial lidar data.las. Entonces, toda esta información vamos a almacenarla en una variable, la variable se llama pat. Después vamos a decir que queremos leer el archivo, para eso vamos a utilizar el archivo o bueno, la función lastFileReader y vamos a colocar el path, que es nuestra variable que generamos anteriormente. Y por último, para cargar toda esta información, vamos a usar la función de readPointCloud. Por último, solamente a nuestro objeto vamos a decir que queremos visualizarlo. Entonces vamos a ejecutarlo, vamos a darle en run y vamos a visualizar este archivo .las, esta nube de puntos que contiene toda esta información. Entonces voy a abrir una figura para poderlo visualizar de una forma más grande. Y esta es la información que tenemos en el archivo .las. Podemos visualizar que es una nube de puntos y esa nube de puntos contiene más información. De hecho, podemos visualizar como si fuera un terreno en el cual tenemos un par de árboles, un par de casas por aquí. Y digamos, esta captura o esta visualización es más como aérea desde el tipo de sensor. El anterior que vimos, el PSAP, pudimos obtenerlo como cuando lo montamos en un auto. Y este tipo de archivo, bueno, lo podemos tomar más de una forma por la vista aérea, en el cual podríamos obtener no solamente la, la posición, sino, bueno, la localidad y poder nosotros colocar un registro o un seguimiento de cómo queremos que se mueva el objeto. Supongamos en los sistemas autónomos, bueno, un sistema autónomo, nosotros sí ya tenemos, tenemos el mapa de dónde se encuentra o dónde vamos a trabajar, podemos nosotros entonces ya comenzar a trabajar en una ruta, ¿no? Pero bueno, ese es el archivo .las con el cual podemos visualizar más información. Digamos en este caso como en una vista aérea. Entonces hemos leído un archivo LAS, un archivo PSAP. Y ahora vamos a trabajar con el preprocesamiento. Básicamente el preprocesamiento es, tenemos la información, una vez que tenemos nuestra información, bueno, vamos a empezar a poder trabajar un poco a seccionar la información que tenemos.
En este ejemplo, vamos a mostrar cómo convertir una nube de puntos no organizada a un formato organizado mediante proyección esférica. Regularmente, la nube de puntos se presenta como un conjunto de coordenadas cartesianas, es decir, x, y, z, que en ocasiones puede contener información adicional como los valores en RGB. Pero para convertir una nube de puntos no organizada a un formato organizado mediante la proyección esférica, deben especificar los parámetros del sensor LiDAR utilizando para crear la nube de puntos. Entre ellos, podemos poder visualizar la parte de configuración de haz, resolución vertical, resolución horizontal, campo de horizontal. Son todos estos que podamos viendo en pantalla. Digamos, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros tenemos nuestra nube, nuestra entrada es una nube de puntos no organizada. Definimos los parámetros y mediante la proyección esférica vamos a obtener una resolución o nuestra nube de puntos ya organizada. Tenemos diferentes ejemplos. El primer ejemplo es con un Outser OS, un sensor Outser OS-1. Entonces, primero leemos la información. Para poder leer la información, utilizamos el formato PSRead. Colocamos nuestra variable es filename y bueno, aquí estamos colocando la ruta y el nombre de nuestro archivo. Después vamos a verificar cuál es el tamaño que tiene este archivo. Vamos a ejecutarlo. Nos dice que el tamaño es de m por n por 3, es decir, ese formato ya se encuentra de forma organizada. Pero lo que vamos a hacer es lo desorganizamos para después utilizar la proyección esférica y obtener así el resultado. De hecho, del lado izquierdo podemos visualizar la entrada de nuestra nube de puntos no organizada. Y del lado derecho lo podemos visualizar cuando aplicamos la proyección esférica. Este es para un sensor Auster OS-1, pero también tenemos un ejemplo con un sensor tipo Velodyne. Hacemos lo mismo. Primero cargamos la información, definimos los parámetros y después utilizamos ya la nube de puntos para poderlo visualizar. En este caso, este es nuestro sensor tipo Velodyne. Tenemos la entrada original y nuestra nube de puntos reconstruida. Como mencionamos, esta parte es solamente el preprocesamiento. Aún no comenzamos con la parte de la detección. Entonces tenemos nuestro sensor, por último es un sensor tipo Pandar. Aquí último tenemos un sensor tipo Pandar en el que estamos haciendo lo mismo. Cargamos la información, cargamos los parámetros y realizamos la proyección esférica. Esta es la imagen reconstruida y esta es la nube de puntos original. Bien, hasta el momento esto es como nosotros podemos utilizar el preprocesamiento. Vamos a regresar a nuestra presentación para continuar con este ejemplo. Bien, ya vimos cómo cargar los datos a MATLAB y cómo visualizar nuestros sensores y nuestras nubes de puntos. El siguiente paso es cómo nosotros podemos implementar las cámaras tipo LiDAR con un conjunto de cámaras para poder obtener una mejor distancia y poder reconocer los objetos. Es decir, el sensor LiDAR es muy bueno para poder reconocer las distancias y para poder reconocer la nube de puntos y reconstruir una escena. Pero no podemos saber qué es lo que tenemos enfrente porque el sensor LiDAR solamente detecta una nube de puntos y sabe que hay un objeto delante, pero no sabe qué tipo de objeto. Para poder saber qué tipo de objeto es el que tenemos enfrente, vamos a hacer uso de las cámaras. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a tener o vamos a fusionar lo mejor de ambas. Es decir, vamos a tener la entrada de nuestra cámara, nuestra entrada de tipo LiDAR, vamos a cargar la información de ambos y nuestro flujo de trabajo va a ser extraer las características de los dos y vamos a realizar una calibración cruzada. ¿Cómo realizamos una calibración con las cámaras? Eso se realiza con la calibración de tipo estéreo. Regularmente, la calibración de tipo estéreo utilizamos dos tipos de cámaras, regularmente que sean idénticas o muy similares, en el cual tenemos estas dos cámaras y vamos a empezar a colocar un patrón para comenzar a realizar una calibración. En este caso, el patrón es un panel
con una serie de puntos y una serie de marcas que debe de empezar a visualizarlas. Lo colocamos en diferentes posiciones y la ventaja es que MATLAB nos ayuda con diferentes tipos de herramientas para poder hacer estas tareas mucho más sencillas. Por último, lo que vamos a obtener es la estimación de las coordenadas y vamos entonces a tomar la calibración de la cámara y también vamos a tomar la lectura que tuvimos en nuestro sensor LiDAR. De esta forma obtenemos lo mejor de ambas. Vayamos a MATLAB y veamos cómo realizar esto. Ya nos encontramos dentro de MATLAB. Ahora, vamos a abrir nuestro ejemplo de calibración de cámara. Y en nuestro ejemplo de calibración de cámara vamos a tener dos entradas. La entrada primera es el panel, que es el tablero que vamos a estar visualizando con cada uno de sus esquinas y cada uno de los puntos a obtener. Vamos a tener también la entrada de nuestro sensor LiDAR. Y entonces vamos a extraer sus características para después realizar una mejor calibración. Básicamente, lo que estamos realizando es lo que visualizamos en pantalla. Colocamos nuestro panel en diferentes posiciones y entonces empezamos a realizar una simulación o una mejor lectura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar los datos. Para este caso se utilizó un tipo de sensor LiDAR tipo Velodyne, tipo HLD-64. Entonces, vamos a cargar nuestra nube de puntos y también vamos a cargar las imágenes o los datos que se obtuvieron al colocar nuestra cámara para poder realizar la calibración. Después, ahora lo que vamos a empezar a colocar es, vamos a reconocer el patrón de lo que tenemos. Como tenemos ya la cámara, entonces vamos a realizar una detección de las esquinas. Con lo cual, primero vamos a remover una parte de imágenes que no son utilizadas y reconocemos primero las esquinas de nuestro tablero. Lo colocamos en diferentes posiciones. Y entonces de esta forma es el proceso como nosotros podemos realizar la calibración. Entonces, colocamos el patrón que vamos a visualizar, con el cual vamos a realizar la calibración. Vamos a medir una serie de puntos, una serie de aspectos. La ventaja con el sensor LiDAR es que obtenemos la distancia o la estimación de distancia es mucho más precisa. Esto porque los tipos de sensores LiDAR tienen una mejor precisión. Entonces vamos a poder obtener el punto exacto en donde se encuentra cada uno de los objetos. Y con la cámara lo que vamos a obtener son las imágenes y los puntos que queremos llegar a detectar. En este caso, esa es la lectura que tenemos con el sensor LiDAR. Vemos que el sensor LiDAR abarca todo el entorno, 360. Y lo que estamos reconociendo es este objeto que se encuentra de color verde. Para después, cuando nosotros colocamos o hacemos una calibración, pues básicamente esta es la imagen que obtuvimos con la nube de puntos. Después podemos obtener un error en el cual vamos a decir cuál es el error que obtuvimos en traslación, en rotación y de vuelta en la parte de la proyección para al final poder obtener o aplicar esta calibración en un mundo real. Entonces, en la parte final lo que vamos a hacer es realizar un test para visualizar cómo estos datos son utilizados y visualizar cuál es, básicamente evaluar el rendimiento de esa tarea que estamos realizando. Entonces aquí podemos visualizar cómo se encuentra ya, cuando ponemos a prueba nuestra calibración, podemos visualizar ya esto ya en la vida real, como al colocar nuestro patrón, cómo está reconociendo todos estos, cómo está reconociendo esta información, está reconociendo el patrón junto con la nube de puntos. Y de hecho nos la mapea y nos la coloca en esta parte. Podemos visualizar cuáles son las posiciones en las cuales se encontraba esta persona. Y bueno, así es como podemos hacer uso de la calibración utilizando el sensor LiDAR junto con las cámaras. Bien, vamos a regresar a nuestra presentación.
El siguiente paso dentro de nuestro flujo de trabajo para sensores LiDAR es el procesamiento LiDAR. Es decir, vamos a utilizar ya diferentes tareas para poder reconocer nuestro entorno y lo que estamos trabajando. En este caso vamos a utilizar herramientas que pueden ser de Deep Learning, Machine Learning, para poder detectar y dar un seguimiento a los objetos, también así como poder reconocer el mapeo o el entorno en donde nos encontramos. ¿Cuál es el flujo de trabajo que nos complete aplicar cuando utilizamos Deep Learning? Bien, primero es preparar la información que tenemos. Para poderlo preparar, lo que podemos utilizar es el etiquetado. Tenemos una aplicación que nos permite etiquetar la nube de puntos, así como lo hemos realizado con un par de imágenes. También podemos realizar la simulación y un preprocesamiento. Podemos utilizar modelado o algún algoritmo de inteligencia artificial en el cual podemos aplicarlo con hardware y aceleración de hardware para que sea un poco más fácil y mejor y optimizar el tiempo de este proceso. Podemos realizar una simulación o una integración con diferentes herramientas como puede ser Simulink, y también podemos al último realizar la generación de código para poder implementar las tareas que estamos realizando. La aplicación con la cual podemos obtener o segmentar cierta parte de puntos se llama LiDAR Labeler App, con la cual nos permite leer archivos que nos aparecen en pantalla: PLI, PCAP, PCD. Y esto nos funciona porque podemos definir regiones de interés, podemos definir algoritmos incorporados. Estos algoritmos pueden ser de Machine Learning, en el cual podemos colocar la parte de agrupación o realizar aquí una segmentación sobre una nube de puntos. También podemos colocar un algoritmo de automatización incorporado o personalizado para etiquetado automatizado, y también evaluar el rendimiento de los algoritmos de automatización. De aquí tenemos varias técnicas para detectar o segmentar los objetos. Tenemos los algoritmos de Deep Learning, tenemos también los algoritmos de clustering o agrupación, o también lo tenemos por tipo de forma, shape fitting, para poder realizar una detección o simulación como lo vemos en pantalla. Entonces vayamos a MATLAB y apliquemos esto. Bien, ya nos encontramos dentro de MATLAB. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde utilizamos Deep Learning para poder detectar una serie de objetos. En este ejemplo se muestra cómo entrenar una red Point Pillars para la detección de objetos en una nube de puntos. Los datos de nube de puntos LiDAR se pueden adquirir mediante una variedad de sensores. Estos pueden ser sensores Velodyne, Pandar, Auster, y estos sensores capturan una información de una posición 3D sobre los objetos en una escena, lo cual es útil para muchas aplicaciones en conducción autónoma y realidad aumentada. Sin embargo, entrenar detectores robustos con datos de nubes de puntos es un desafío debido a la escasez de datos por objeto, a las oclusiones a objetos del ruido del sensor. Es decir, cuando nosotros utilizamos redes neuronales para poder detectar objetos mediante imágenes, regularmente tenemos una gran base de datos para poder de allí tener esa información, obtener las características, y sobre esas características podemos desarrollar un modelo, y sobre ese modelo pues ya es fácil poder predecir si estamos obteniendo o visualizando un objeto que fuera, por ejemplo, un carro o que fuera una persona. Pero cuando estamos trabajando con nubes de puntos, eso no es tan sencillo, ya que las redes neuronales no son o no tenemos tanta base de datos, es decir, no tenemos tanta información de dónde poder obtener ciertas características. Es por eso que utilizamos ese tipo de red neuronal llamada Point Pillars, que nos ayuda a poder trabajar y extraer ciertas características densas y robustas para así poder tener una predicción sobre lo que estamos detectando. ¿Cuál es el procedimiento? Primero vamos a descargar el conjunto de datos de tipo LiDAR. En este caso vamos a utilizar este comando en el cual vamos a descargar sobre nuestra base de datos. El nombre se llama pandaset-lidardata.tar. De aquí descargamos la información. Después debemos de descargar la red neuronal preentrenada. Cuando nosotros trabajamos o realizamos la parte de redes neuronales, podemos desarrollar una red neuronal desde cero, pero eso puede llevarnos mucho más tiempo y además vamos a requerir mucho más equipo cómputo. Es decir, vamos a requerir más recursos computacionales. Es por eso que mejor optamos por la parte de red preentrenada, y sobre ello solamente lo ajustamos a los datos de lo que queremos reconocer. Entonces descargamos nuestra red preentrenada
Y después lo que vamos a hacer es descargar y cargar nuestros datos. Es decir, vamos a procesar la información a lo cual queremos buscar. En este caso, son una nube de puntos en vista de nube frontal para los parámetros. Entonces, primero vamos a cargar la información, vamos a visualizarla. Ya hemos visto cómo poder visualizar cierta información. Voy a hacer un poco más grande esta imagen en la cual vamos a poder visualizar cómo se encuentra ese entorno y esa nube de puntos. Podemos visualizar que aquí tenemos nuestro entorno en 360. Podemos visualizar que se encuentra como en una esquina o en un cruce, en el cual visualizamos un par de paredes, un par de automóviles, y todos estos son detectados gracias a nuestro red o a nuestro sensor LiDAR. Después, ya que tenemos nuestra información, vamos a procesarla, hacer un pequeño preprocesamiento. En el preprocesamiento, bueno, nosotros vamos a decir qué es lo que queremos conocer, cuáles son los límites de nuestra información, tanto a los ejes X y el eje Y y eje Z. Y después lo que queremos visualizar es empezar a categorizar o poder segmentar la información que es de nuestro interés. Aquí, ¿qué es lo que vamos a detectar? Bueno, para nosotros es sencillo poder reconocer que tenemos un auto o podemos un camión. Pero si solamente mostramos esa nube de puntos digamos, a la computadora, para la computadora no es igual de sencillo. Entonces nosotros tenemos que colocar un algoritmo o dar una segmentación de decir, ok, esa nube de puntos con estas características es un automóvil. Entonces todo lo que veas similar a ello es un automóvil. Por ello es que tenemos esta sección. Voy a hacerlo un poco más grande, en el cual tengo esta figura. Tenemos esta nube de puntos y en el cual hemos colocado en un par de cajas la información que nos es de interés. Voy a hacerlo un poco más grande. Entonces podemos visualizar que de color verde tenemos unas cajas que son automóviles y lo que tenemos en cajas de color morado son unas camionetas. De esta forma podemos empezar a categorizar y segmentar la información que es de nuestro interés. El siguiente paso es crear un data store para los objetos a entrenar, que en este caso son los carros y las camionetas. Vamos a dar cierta información sobre la argumentación, es decir, ya segmentamos cuáles son los carros, cuáles son las camionetas. Bueno, esa información se la vamos a pasar y lo vamos a crear como si fuera nuestro dataset para después entonces aplicar este algoritmo a toda nuestra escena completa que habíamos definido desde un inicio. Vamos a extraer toda la información con ayuda de la red neuronal Point Pillar. Definimos la red neuronal. Esa red neuronal es un poco diferente a las que estamos acostumbrados a trabajar cuando trabajamos con detección de imágenes. Pero bueno, esa es la estructura de cómo se define una red neuronal para poder detectar nubes de puntos. Especificamos las opciones de entrenamiento. En este momento no voy a ejecutar el entrenamiento, lo he corrido previamente, ya que el ejecutar y entrenar esta parte lleva alrededor como de unos 40-50 minutos. Este entrenamiento se realiza con nuestra GPU. Nosotros podemos acelerar el proceso en cómo entrenamos nuestras redes neuronales gracias a nuestra GPUs o nuestros CPUs, dependiendo cómo nosotros lo estemos realizando. Y cabe mencionar que también es posible hacerlo cuando tenemos un cluster disponible para poder hacer más eficiente el entrenamiento de esos modelos. Por último, solamente generamos las detecciones y aquí podemos visualizar en un ejemplo cómo se aplica. Es decir, ya podemos cargar una información nueva, colocamos el algoritmo que diseñamos con este código y entonces ya podemos predecir si visualizamos un automóvil o estamos visualizando una camioneta. Toda la información a nuestro entorno o a nuestro alrededor que no sea un automóvil o una camioneta no es de nuestro interés, es por ello que no estaríamos colocándola dentro o agrupándola. Y solamente nos coloca la información que está prediciendo en un par de cajas. Entonces, de esta forma se puede evaluar el código
Y bueno, así es como nosotros podemos trabajar la parte de cómo entrenar con redes neuronales, con la parte de Deep Learning. Voy a abrir otro ejemplo en el cual en este ejemplo se realiza una detección de objetos, pero no solamente los vamos a detectar, sino vamos a hacer uso también de la cámara para poder detectar a partir de la visualización que estamos obteniendo. Vamos a hacer un rastreo. Primero vamos a cargar nuestros datos. Una vez que cargamos nuestros datos, vamos a cargar nuestra nube de puntos y una red neuronal preentrenada. Después vamos a visualizar esta información. Para poderla visualizar, estamos utilizando la función que vemos en pantalla. Voy a hacerlo un poco más grande. Y podemos visualizar que lo que está reconociendo es en su entorno. Podemos visualizar que la información que no es de nuestro interés está de color verde, que es la parte del suelo, y la parte hacia arriba, todo eso es de color morado, que es básicamente lo que estamos prediciendo o la información que es de nuestro interés. Entonces, a partir de esto vamos a empezar a trabajar con esta información. Vamos a realizar una segmentación semántica con el cual vamos a poder visualizar en diferentes canales, es decir, la nube de puntos que obtenemos, vamos a separarla en sus diferentes composiciones. Como mencionamos en un principio, las redes neuronales, las nubes de puntos tienen diferentes categorías, regularmente se encuentran en un formato cartesiano, que es X, Y, Z, además de que pueden tener información adicional como un parte de color o algo de imagen. En este caso podemos visualizar que tenemos 5 canales. Tenemos el canal para la parte X, el canal Y, canal Z, la intensidad del canal y el rango del canal. Bien, entonces aplicamos la red neuronal preentrenada a la información de la nube de puntos que tenemos. Y en esta imagen podemos visualizar cómo se encuentra dividido nuestra figura. Es decir, nos da 3 colores, nos dice la parte del fondo, lo que se encuentra en color amarillo es el background. Tenemos de color verde cuando detectamos los automóviles y tenemos de color azul si estamos detectando una camioneta. Ahora, eso solamente lo estamos haciendo con el primer frame, por así decirlo, o la primera imagen que estamos obteniendo en esta nube de puntos. Cuando nosotros aplicamos esto o cuando lo implementamos ya para un automóvil o para un sistema autónomo, bueno, este algoritmo se va a estar ejecutando de una forma simultánea, pero bueno, este es el algoritmo principal con el cual estaríamos aplicando. Entonces obtenemos una imagen o obtenemos la primera parte de nuestra nube de puntos, lo aplicamos y podemos obtener, podemos detectar los objetos, como lo hacemos en esta parte. Ahora vamos a mostrarlo cómo se visualiza en una vista con el sensor tipo LiDAR. Podemos visualizar que de color verde se encuentra el vehículo y todo lo que se encuentra de color morado, bueno, no lo estamos detectando como si fuera un vehículo. Esto es como para la primera imagen. Después vamos a aplicar una serie de clustering y, digamos, vamos a detectar o encerrar la información que es de nuestro interés. Para este caso estamos colocando solamente, o estamos encerrando en una caja la información que es de nuestro interés, que es la camioneta. Y ahora vamos a aplicar un loop en el cual vamos a estar visualizando cómo se encuentra la nube de puntos aplicado, pero ya en una imagen continua, ¿no? O digamos, cuando lo ejecutamos ya como si fuera implementado para un sistema autónomo. Podemos visualizar que cada vez que estamos avanzando, pues estamos detectando, tenemos la imagen original, después tenemos la imagen segmentada, en donde solamente detectamos dónde se encuentra el automóvil. Después estamos encerrando en un par de cajas donde se encuentran los carros, donde se encuentra la camioneta. Y por último tenemos la vista aérea.
De esta forma nosotros podemos visualizar y estar detectando objetos y también dar un seguimiento a ellos. Cabe mencionar que en este bucle de datos lo que estamos haciendo es recorrer los datos LiDAR registrados que tenemos o que cargamos previamente, en el cual estamos generando o detectando a partir de la nube de puntos actual y del algoritmo que habíamos cargado. Estamos utilizando nuestro modelo detector para procesar todas las detecciones y básicamente estamos realizando un rastreador. Entonces es lo que estamos visualizando en esta figura. Bien, así es como podemos nosotros trabajar y poder visualizar y segmentar alguna serie de puntos para la nube de puntos de tipo LiDAR. Ahora vamos a regresar a nuestra presentación. Dentro de nuestro flujo de trabajo para sensores LiDAR, el último es la implementación y generación de código. La generación de código lo podemos realizar gracias a las herramientas de generación de código, como puede ser generación de código C, con algunas herramientas como puede ser MATLAB Coder y Simulink Coder. La herramienta de LiDAR Toolbox nos permite realizar segmentación semántica para poder detectar algún par de objetos, además de que estos tenemos la posibilidad de poder utilizar la generación de código para poderlo implementar en una tarjeta o en hardware y así poderlo implementar en nuestros sistemas autónomos. Este es un ejemplo de cómo se visualizaría cuando estamos detectando un objeto. En la esquina superior derecha estamos visualizando un automóvil, el cual está detectando diferentes tipos de objetos. Es decir, estamos detectando que nuestro vehículo tiene alrededor un par de automóviles y los estamos detectando gracias al sensor tipo LiDAR. La implementación puede ser de diferente tipo. Lo vamos a utilizar con la generación de código, además de que tenemos soporte para CUDA y CUDA C++. Además de que podemos simular ese tipo de datos, digamos, el implementar ese tipo de algoritmos tipo LiDAR directamente en un automóvil en la vida real puede ser peligroso porque si el algoritmo no se encuentra bien diseñado podría atropellar a una persona o pasar un accidente. Para ello, lo que estamos utilizando es entornos eh, de la vida o entornos en Unreal o en motores gráficos de videojuegos, en el cual aquí podemos implementar todos los algoritmos que estamos diseñando y los colocamos en los motores gráficos para así visualizar cómo se comportaría en la vida real. Aquí estamos visualizando una simulación en el entorno de Unreal, en el cual tenemos un escenario. Vemos que tenemos el automóvil. Del lado izquierdo estamos reconociendo todo el entorno, estamos reconociendo los edificios que tenemos alrededor. Tenemos un par de lámparas, tenemos la parte de nuestro stoplight. Y conforme vamos avanzando, vamos reconociendo nuestro entorno. Cabe mencionar que esto también nos ayuda cuando nosotros queremos detectar o mover de alguna ruta hacia otro punto, ya que nosotros podemos colocar desde qué punto queremos iniciar hasta qué punto podemos llegar y entonces nosotros podemos planificar nuestra ruta gracias a la generación de esos escenarios. Pero ¿cómo podemos generar estos escenarios? Roadrunner es un editor interactivo que permite diseñar escenas en 3D para simular y probar sistemas de conducción autónoma. Podemos crear señales de tráfico, marcas viales y cada tipo de región para personalizar escenas de carreteras. Es posible también insertar un par de letreros. Y bueno, todo esto lo hacemos gracias al entorno de Roadrunner y también lo implementamos dentro de Unreal. ¿Dónde podemos utilizar estos sistemas o dónde lo vemos en la vida real? De hecho, hay un sistema avanzado de asistencia al conductor, DiSight de Subaru, que se desarrolló utilizando nuestras herramientas para el diseño basado en modelos. Estos sistemas ADAS son extremadamente comunes hoy en día y son equipos estándar en muchos autos nuevos. Este sistema utiliza cámaras avanzadas para detectar obstáculos y aplicarlos automáticamente en los frenos. También podemos ajustar el control de crucero y ralentizar el automóvil, incluso cuando se va a detener cuando encuentra tráfico. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos MathWorks en México. Si desean una cotización, información de servicio de mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros en nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com.
Les agradecemos que hayan asistido al webinar del día de hoy. Sigan al pendiente de nuestros futuros webinars. Gracias.